Sin embargo, la economía de Joss no era muy sólida, por lo que su circunstancia era incluso más difícil. Oír aquello me sirvió como recordatorio para no verme como alguien desafortunado. A pesar de haber perdido a mi padre, las cosas pudieron ser considerablemente peores para mí y para mamá. La circunstancia de no tener grandes preocupaciones económicas es una verdadera bendición en un escenario como el nuestro. Tras varias salidas, mamá me consultó si deseaba conocer a Joss, pero rechacé la oferta. Mi intención no era entrometerme en su vida sentimental, sobre todo cuando las cosas por fin marchaban favorablemente. Temía que si, por algún motivo, él no me agradaba, a ella le costara continuar la relación. Como mencioné, mi único deseo era la felicidad de mamá, y la relación entre ella y Joss prosperaba, por lo que yo no veía inconveniente alguno. Después de unos 6 meses de relación, la situación se tornó algo más seria, y mamá me indicó que era momento de conocer a Joss y a su hijo. Consideré que era oportuno y accedí. No sentía inquietud. Había escuchado tanto sobre Goss que creía conocerlo. Así que, la primera vez que nos encontramos, me sentí muy desconcertado porque no se correspondía con la imagen que me había formado. Resultó ser descortés y empezó a dirigirme observaciones pasivo-agresivas apenas iniciamos la conversación. Le era indiferente si me agradaba o no, algo que sería aceptable si se tratara de alguien simpático. Estaba atónito, incapaz de creer que mamá hubiera mantenido una relación con este individuo por tanto tiempo. Su hijo era un calco suyo, si bien más joven, pero se comportaba de manera totalmente distinta en presencia de mamá. He procurado conocerlo y que me agradara. Verdaderamente deseaba que me simpatizara, por el bienestar de mi madre, pero me fue imposible. Cuantas más veces coincidíamos, peor se comportaba Goss conmigo. Deseo aclarar que el sentimiento es mutuo. Él tampoco me aprecia. En ausencia de mamá, me trata despectivamente, y no sé cómo, pero desde nuestro primer encuentro, él actuaba con la confianza de que yo guardaría silencio ante mamá. Es abiertamente descortés conmigo en cuanto mamá se ausenta momentáneamente. Se mofa de mí y su hijo hace lo mismo. Francamente, los detesto, y mi tolerancia hacia sus estupideces está llegando al límite. Hace poco descubrí que mamá ha estado apoyando económicamente a Joss en secreto, supuestamente para Oli. Encaré a Joss y me respondió que sus arreglos con mamá no eran de mi incumbencia. Le advertí que conseguiría que mamá rompiera con él, lo cual lo enfureció. Entonces me aseguró que haría lo que le viniera en gana y que si volvía a interferir, lograría que mi propia madre me pusiera en contra. Afirmó que ella no merecía un hijo como yo. No le he comentado nada a mamá, pero presiento que ha llegado el momento de expresarle mis verdaderos sentimientos acerca de Joss. Confío en que recuerden mi mensaje de hace pocos días. Soy el joven que detesta al nuevo compañero de mi madre, y por fin he tomado una determinación, aunque sospecho que ha sido algo tardía, ya que la situación ha empeorado considerablemente. En mi mensaje previo me encontraba indeciso sobre cómo proceder con la relación de mi mamá. Deseaba su felicidad, pero detesto a su novio Joss. Es un individuo deplorable y considero que se aprovecha de ella económicamente. Su hijo tampoco le tiene un aprecio genuino. Por ello les consulté cuál debería ser mi siguiente movimiento. ¿Debía sincerarme con mamá o mantener el silencio? A continuación, relato mis acciones y sus consecuencias. Sus opiniones estaban tan divididas como mis propios pensamientos. Algunos opinaban que Joss no había cometido falta alguna, por lo que no debía inmiscuirme en su relación. Otros consideraban que permitir que continuara en esa relación era más perjudicial, puesto que le causaría mayor dolor a largo plazo. Ahora seré totalmente franco. No tengo la certeza absoluta de que Joss no sienta afecto por mamá. No ha dado señales que me convenzan de lo contrario. Pienso que se aprovecha de su dinero, pero también es posible que realmente le importe. De lo que sí estoy seguro es de que me detesta y de que es una persona espantosa. Eso es irrefutable. Así que, tras reflexionar, opté por la honestidad con mi madre. Honestamente, creo que el error fue mío por no haber sido sincero desde el inicio. No estaríamos en esta situación si lo hubiera hecho. Resolví contarle todo a mamá y dejar la decisión final en sus manos. Sin embargo, al intentar conversar con ella, descubrí que ya estaba molesta conmigo. Ese imbécil de Joss le había mentido,
asegurándole que yo lo había acusado de manipularla y aprovecharse de su dinero. Afirmó que lo llamé cazafortunas y que le exigí que desapareciera de nuestras vidas. Incluso le contó a mamá que yo había sido descortés con él de forma continua desde el comienzo, pero que no se había atrevido a decírselo antes. Le confesó que, en realidad, los detesto a él y a su hijo. Bueno, esta última afirmación es verídica. Para quienes conocen los hechos, podría no parecer grave, pero para mi madre, que pensaba que apreciaba a Josh y a su hijo, fue un golpe tremendo. Le creyó sin reservas y estaba furiosa por la acusación de cazafortunas. En cuanto intenté dirigirle la palabra, me alzó la voz, preguntándome por qué le había hecho tal cosa a Josh. Me relató la versión de él, y yo le aseguré que no era verdad, que mi intención era contarle la verdad. Me exigió silencio y que respondiera su pregunta con sinceridad. Así que asentí, pues esa era mi intención. Me preguntó si detestaba a Josh y a Ollie. Intenté dar explicaciones, pero insistió en una respuesta afirmativa o negativa. Respondí que sí. Me cuestionó si había fingido que me agradaban desde el inicio, y admití que sí. Me preguntó si consideraba que Josh estaba con ella por interés económico, y contesté afirmativamente. Pude observar la decepción y el sufrimiento que mis respuestas le provocaban. Traté de justificarme, pero se rehusó a escuchar. Tenía lágrimas en los ojos al decirme que jamás habría esperado una actitud así de mi parte. Me aseguró que Josh no era esa clase de hombre, que de verdad se interesaba por ella. Me expresó lo contenta que se sentía porque nos lleváramos tan bien, y después manifestó lo decepcionada y herida que se sentía tras descubrir mis supuestas acciones. Luego me solicitó que reservara mis explicaciones para el momento en que me disculpara con Josh. Y antes de eso, bueno, me disculpé con ella por la situación, pero le aclaré que no pienso disculparme con Josh. Esto la enfadó todavía más y me comunicó que no me dirigiría la palabra hasta que me disculpara con él. Ha transcurrido un día desde ese momento, y por más que insisto, se niega a oírme. No me dirige la palabra, y es impensable que yo vaya a pedirle disculpas a Josh. Así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Sí, les informaré pronto. Estén pendientes. Segunda actualización. Ha transcurrido una semana. Considero que mi aversión hacia Josh se ha intensificado, si cabe, pero existe un motivo para ello, y es lo que les relataré en esta actualización, si desean conocer sus acciones recientes. Pocos días después de mi anterior mensaje, me encontraba en casa, aún intentando que mi madre me dirigiera la palabra. Ni siquiera me miraba, y sin importar lo que le dijera, rehusaba contestarme. Continuaba reflexionando sobre cómo proceder, y la única solución que se me ocurría era disculparme, y posteriormente explicarle todo. Pensaba que si me tragaba el orgullo y ofrecía disculpas, quizás podría persuadir a mamá de que Josh le había mentido en todo. Pero también existía el riesgo de que saliera mal, ya que disculparme podría transmitirle la errónea impresión de mi culpabilidad, y quizás jamás me creería después. Seguía dándole vueltas a eso mientras intentaba que mamá me prestara atención. Pero antes de poder actuar, ayer, mamá volvió a casa acompañada de Josh. De hecho, me sonrió y me comentó que sabía que el hijo que había criado no continuaría comportándose de esa manera. Afirmó saber que, tarde o temprano, accedería a disculparme. Le pregunté a qué se refería y yo simplemente me sonreía, lo que me exasperó. Le aclaré a mamá que no había accedido a disculparme ni nada similar, lo que la dejó muy desconcertada. La sonrisa se desvaneció lentamente de su cara y entonces miró a Josh, preguntándole por qué había afirmado tal cosa si yo no le había comunicado nada. Josh respondió que deseaba tomar la iniciativa al respecto. Acto seguido se aproximó a mí y pidió perdón por cualquier cosa que hubiera hecho para incomodarme. Alegó haber dado una imagen errónea al utilizar el dinero de mamá, así que eso era responsabilidad suya. Me aseguró no ser la clase de persona que yo imaginaba y básicamente pronunció un discurso supuestamente sentido que me dejaba a mí como el villano. Sinceramente, no puedo negarlo. Fue una jugada maestra por su parte. Ni siquiera pude reaccionar. Si decía algo inconveniente, empeoraría la situación, y si guardaba silencio, seguiría en desventaja, y él era consciente de que yo no iba a perdonarlo.
Tras finalizar su breve y falsa locución de disculpa, mamá le indicó que no era necesario tal gesto, que era yo quien se comportaba incorrectamente. Pude notar que mamá aceptaba fácilmente sus palabras. Mamá me observó con expresión neutra, esperando mi respuesta. Dado que él eligió la vía taimada, decidí ser frontal. Le manifesté que sus manipulaciones y su disculpa fingida me eran indiferentes. Le aseguré que mamá me quería más a mí que a él y que con el tiempo le demostraría la verdad, sin importar cuánto tardase. Le advertí que lo apartaría de nuestras vidas definitivamente. Apenas pronuncié estas palabras, mamá gritó pidiéndome que callara. Me indicó que no deseaba oírme dirigirle la palabra de nuevo, a menos que fuera para disculparme, y además invitó a Joss a quedarse en casa ese día. Pude percibir su esfuerzo por contener una sonrisa. Esa misma noche intenté contarle todo a mamá. Me escuchó inicialmente, pero se negó a aceptar que Joss fuera de esa manera. Me suplicó que le diera una oportunidad. Le respondí que no podía permitir que hiciera algo que la heriría más adelante. Entonces se marchó sin añadir nada más. Al día siguiente, me topé con él y me lanzó una advertencia que me erizó la piel. Me comentó que, con mis acciones, en realidad le había allanado el camino. Ahora mi madre confía más en él y que, en breve, seguramente se instalaría aquí. Después, gradualmente, haría que mamá me apartara de su vida. Le contesté que la única manera de lograrlo sería pasando por encima de mi cadáver, porque jamás le permitiría entrar en esta casa. Él me indicó que me preparase para el cambio y que, tras mudarse, convertiría mi vida en un infierno. Le reté a que hiciera su mejor intento. También le aclaré que jamás tendría cabida en mi hogar y que tarde o temprano le revelaría la verdad a mamá. Él se limitó a sonreír y marcharse. Para su desgracia, toda esta conversación fue registrada por mi móvil, de modo que ahora poseo pruebas. No es el único capaz de jugar con astucia. Se necesitan dos para bailar este tango. Tercera actualización. Después de mi última actualización, mi intención inicial era mostrarle las grabaciones a mi madre de inmediato, pero tras reflexionar y volver a escucharlas, comprendí que Joss podría tergiversar la verdad nuevamente para distorsionar los hechos. Ya lo había hecho anteriormente, por lo que requería algo más contundente, algo irrefutable, inmune a la manipulación. En ese momento, un amigo íntimo me propuso viajar con él a la residencia de otro amigo común. Se trataba, en esencia, de una escapada de 2 días, y como no me encontraba a gusto en casa, pensé, ¿qué diablos podría sentarme bien? Quizás un cambio de aires me ayudaría con mi situación. Habían sido unas semanas difíciles. Al menos ese era mi plan inicial. Se lo comuniqué a mamá y, como era de esperar, ni siquiera contestó. Me indicó que podía hacer lo que me pareciera. Así que partí con mi amigo y disfruté de 2 días de tranquilidad. Estuve cavilando sobre otras maneras de desenmascarar a Joss para obtener más pruebas, ya que suponía que estaría más alerta. Alerta de spoiler, no lo estaba. Al regresar no tenía ninguna idea nueva. No sabía cómo provocar su peor faceta, algo que mi madre no pudiera ignorar. Pero por suerte no fue necesario. La situación simplemente me brindó un plan servido. Llegué a casa y fue Joss quien abrió la puerta e, increíblemente, me invitó a entrar. Estaba algo desconcertado. Supuse que estaba allí pasando tiempo con mamá, pero también vi a Oli y le consulté qué sucedía. Nos detuvimos a poca distancia de la entrada y Joss me explicó que él y Oli se habían instalado allí. Ese fue el instante en que supe que debía empezar a grabar con mi teléfono. Así que lo saqué y simulé estar enviando un mensaje. Él se molestó y me exigió que le prestara atención y que no estuviera pegado al móvil constantemente, que era una falta de respeto hacia él. No podía dar crédito a que se hubieran mudado y le pregunté cómo había sido posible. Él se limitó a reír y me recordó que me había avisado de que tomaría el control. Ya presentía que esto sería productivo, porque ya estaba diciendo las palabras adecuadas, no para él, sino para mis propósitos, aunque él ignoraba que todo lo que diría y haría sería aún más revelador. A continuación, me confesó lo fácil que había sido manipular a mi madre. Relató que había inventado numerosas excusas sobre su empleo, que no le abonaban el sueldo, y sobre su casero, que supuestamente lo había desalojado, y mi bondadosa y estúpida madre fácilmente lo acogió. Sí,
Usó la palabra estúpida. Aseguró que no le llevaría ni un mes consolidar su presencia aquí de forma permanente. Se acercó a donde yo estaba y golpeó la pared junto a mí. Imagino que intentando intimidarme. Me espetó que ya no estaba en mi casa, sino en la suya, que toda la vivienda le pertenecía y que mi existencia se convertiría en un infierno. Y añadió que pronto me expulsaría y que me haría lamentar haberme cruzado en su camino. Pienso que habría añadido más cosas con gran seguridad, pero no pude contener la risa por más tiempo. Simplemente estallé en carcajadas. Le pedí una pausa. Estaba totalmente desconcertado, sin entender qué ocurría. Este individuo claramente ignoraba con quién estaba tratando. Esa era la causa de mi risa. Tampoco era consciente de que estaba grabando vídeo y audio, si bien yo no estaba seguro de la calidad del vídeo, ya que no lo estaba enfocando directamente. Cuando logré controlarme y dejé de reír, le cuestioné cómo pretendía expulsarme de mi propia casa. Respondió que yo podía decir lo que quisiera, pero que la casa pertenecía a mi madre y que él la manipularía para conseguir mi expulsión. Le repliqué que eso no funcionaría, porque el propietario de la casa era yo. Mi padre me la legó a mí. No es una propiedad compartida con mi madre. Le pregunté de nuevo cómo pensaba desalojarme de mi hogar. Él afirmó que era imposible que yo fuera el dueño, y yo le contesté que, si quería, podía consultárselo a mamá. Sospechaba que mamá no le había revelado este detalle. Él entonces corrió hacia la habitación de mamá, mientras yo revisaba la prueba que acababa de conseguir. Al entrar en el cuarto, encontré a mamá explicándole que la casa y la mayoría del patrimonio heredado eran míos. La familia de mi padre, evidentemente, me lo dejó todo a mí, ya que nunca apreciaron a mamá. Y mi padre me legó cerca del 70% de las propiedades y el capital, confiando en que yo siempre velaría por mi madre. Él no daba crédito. Intentó urdir una historia sobre mis supuestas amenazas para echarlo. Así que le dije, de acuerdo, amigo, juguemos a esto. Le enseñé a mamá el primer audio que había grabado. Mi madre estaba perpleja y Joss empezó a intentar manipularla, inventando pretextos. Le aseguró que justo antes de empezar a grabar, yo le había dicho cosas para provocar su enfado y que esa era su reacción sacada de contexto. Le contesté, podría ser. Por eso tengo la grabación de hace un instante, donde la llamas estúpida y golpeas la pared. ¿Quieres que la ponga? Como no obtuve respuesta, lo cual fue bastante descortés por su parte, comencé la reproducción. La parte del golpe no se apreciaba con claridad, pero el audio era perfectamente audible y se le veía, al menos de perfil. Lo que sí quedó registrado nítidamente fue todo lo que dijo sobre ella. Joss entonces hizo lo más cómico. Intentó arrebatarme el teléfono para estrellarlo contra el suelo. Le dije, el vídeo ya está en la nube, idiota. No puedo describir la expresión de su rostro. Mamá me consultó si todo lo que yo había afirmado era verdad desde el comienzo. Le confirmé que, lamentablemente, así era. Joss entonces intentó dar explicaciones, pero ella simplemente le propinó una bofetada y le exigió que se marchara. Lo acompañé a él y a su hijo hasta la salida de la casa y le advertí que no volviera a acercarse a mi madre. Lo hice con una sonrisa y le dije, al final, la casa era mía y la vida que se convertirá en un infierno es la tuya. Estaba tan furioso que repetía, esto no ha acabado, esto no ha acabado. Yo le repliqué, esto sí ha terminado, solo que no eres lo bastante listo como para darte cuenta. Tras eso, mamá me abrazó y pidió disculpas. No voy a negarlo, han pasado 2 semanas desde aquello y ella todavía está muy afectada, justo lo que yo había intentado evitar. Pero si hubiera permitido que la situación se prolongara, su dolor habría sido aún mayor. Lo positivo es que en estas 2 semanas no hemos sabido nada de Joss. No es que desee reincorporarlo a mi vida después de sus actos, pero no me importaría tener alguna noticia sobre el infierno en que se ha transformado su vida ahora. Según sé, no mentía respecto a necesitar un lugar donde alojarse. Cuarta actualización. Para aquellos que han preguntado por el estado de mi madre tras la ruptura con Joss, diría que está mejorando. Me ha ofrecido disculpas por no haberme creído y también ha expresado su gratitud por ayudarla a expulsar a ese tipejo rancio de la casa. Mi madre ha manifestado su intención de apartarse del ámbito de las citas por un periodo, y coincido con ella.
No considero que fuera positivo haberla animado a ello previamente, y ese fue mi fallo, por lo cual le he presentado mis propias disculpas, ya que me siento responsable. Pero pasando a temas más positivos y respondiendo a sus numerosas peticiones, desean saber más sobre Josh y su situación actual, ahora que no consiguió asegurar una vivienda para él y su hijo. Mi madre me ha proporcionado más detalles sobre él e incluso contempla iniciar acciones legales menores para recuperar los fondos que le entregó. Mi madre creía que la madre de Oli había fallecido, al igual que mi padre, pero eso formaba parte del engaño de Josh para generar compasión en ella. Oli visitaba a sus abuelos maternos con frecuencia, porque Josh afirmaba que eso los conectaba más con su madre fallecida. Otra manipulación, ya que él sabía que la familia de mi padre no aceptaba a mi madre, pero en el caso de Josh, supuestamente la familia materna lo apoyaba. Pero todo era un embuste en el que no solo participaba Josh, sino también Oli. La madre de Oli está viva, y era con ella con quien pasaba tiempo ciertos días cada mes, más o menos la mitad del tiempo. Josh alteró la historia para obtener dinero de mi madre, un dinero que ahora ella desea recuperar, ya que posee mensajes de él mintiendo, lo que podría calificarse como estafa. Ahora, en cuanto a su falta de empleo y vivienda, motivo por el cual necesitaba mudarse, eso era parcialmente verdad. No es que hubiera perdido el empleo y la casa, sino que había renunciado a su trabajo y su contrato de arrendamiento había expirado. De modo que cuando ambos quedaron sin techo, Oli volvió a residir con su madre y Josh tuvo que encontrar un lugar donde alojarse. Josh reapareció pocos días después de mi última actualización con el pretexto de que todavía tenía algunas pertenencias en casa, lo cual era cierto, pero ya las habíamos empaquetado nosotros. Así que cuando se presentó y pretendió entrar a recogerlas él mismo, se las lancé por encima de la verja del patio trasero y le indiqué que no regresara. Regresó a la puerta principal y comenzó a gritarle a mi madre mientras aporreaba la puerta, suplicándole que le dejara quedarse unos días porque no tenía a dónde ir. Aparentemente, un amigo ya le había ofrecido alojamiento más que suficiente. Mi madre le exigió que se marchara o llamaría a la policía, pero él seguía golpeando la puerta con intensidad creciente. Yo salí por la misma puerta trasera por donde le había lanzado sus objetos y empecé a grabarlo abiertamente esta vez, sin disimulo, ya que mi intención era denunciarlo. Josh me pidió que dejara de filmar, pero yo ya había pausado y reanudado la grabación para asegurar la sincronización con la nube, por lo que era inútil que intentara arrebatármelo, cosa que intentó. Finalmente se marchó y posteriormente acudí a la comisaría para presentar la denuncia. Probablemente también conseguiremos una orden de alejamiento, porque entre la estafa y este incidente existen sobradas razones para no desear tenerlo cerca. Quinta actualización. El proceso legal ha concluido y se ha ordenado a Josh restituir el dinero, junto con los intereses y las costas legales. Además, ha tenido que buscar un empleo y desconocemos en qué empleó ese dinero. Su sueldo será embargado durante un periodo. Hemos conversado con mi madre sobre el posible destino del dinero que Josh usó. Nuestra principal hipótesis es que lo destinó a saldar deudas pendientes de pensión alimenticia. Resulta complicado verificarlo, ya que no mantenemos contacto con la madre de Oli, pero, a fin de cuentas, eso es secundario. Lo esencial es que mi madre recupere sus fondos y que él escarmiente. Le agrada participar en juegos absurdos, y este es el absurdo premio que le hemos ayudado a conseguir.